Mi esposa y su familia organizaron una cena de lujo sin mí en mi cumpleaños. Oh, ¿hoy era tu cumpleaños? Asegúrate de limpiar lo nuestro. Cogí mi cartera en silencio y me dirigí a un restaurante digno de mi día especial. Cuando vinieron a pedirme que limpiara, encontráronme mi carta. El rostro de mi esposa se congeló, y la madre de mi esposa se quedó sin palabras. Me llamo Marcus Hall, y si buscas una historia lacrimógena sobre un tipo oprimido que finalmente encontró su carácter, bueno, estás en el lugar correcto. Pero déjame decirte algo desde el principio. Esto no es un cuento de hadas de Disney donde el desvalido consigue su final feliz a base de pura determinación y un número musical pegadizo. Esto es la vida real, al estilo de Chicago, donde el viento te corta como un cuchillo y la gente que amas puede ser aún más afilada. Así que aquí estoy, con 38 años cumplidos hoy. Aunque aparentemente nadie recibió ese memorando, sentado en mi mesa de dibujo en lo que solía ser la biblioteca de la mansión antes de que se convirtiera en mi oficina improvisada. No se me escapa la ironía de estar rodeado de libros encuadernados en piel que nadie en esta casa ha leído jamás. Diseñando edificios para una familia que me trata como si apenas estuviera cualificado para diseñar un avión de papel. Pero bueno, esa es mi vida en pocas palabras. Arquitecto profesional de día, felpudo familiar de noche. La luz de la mañana entra a raudales por esas vidrieras ridículamente caras que yo personalmente hice restaurar la primavera pasada con mi dinero, por supuesto, proyectando patrones de arcoíris sobre mis planos para el proyecto de reurbanización Morrison. Es una obra preciosa, si se me permite decirlo, y lo digo porque nadie más por aquí lo hará. 22 pisos de espacio de uso mixto que transformarán un barrio entero. Completo con terrazas verdes y sistemas de energía sostenible que harían llorar de alegría a Al Gore. Pero, ¿le importa un bledo a mi esposa Clare? ¿A su madre Margaret? ¿A su preciosa hermana Isabelle? Déjame que te pinte un cuadro de mi felicidad doméstica. Vivo en la mansión de Sheridan Road. Y cuando digo vivo, uso el término con ligereza, porque soy más bien un ocupa bien vestido que casualmente paga la mayoría de las facturas. Está Clare, mi esposa desde hace 8 años, que de alguna manera se las arregló para convencerme de que casarse con alguien con dinero era un privilegio, incluso cuando soy yo quien proporciona dicho dinero. Luego está Margaret, la propia reina madre, que dirige esta casa como si fuera María Antonieta, y yo un campesino que ha entrado desde los campos. Y finalmente, está Isabelle, la hermana pequeña que nunca ha trabajado un día de verdad en su vida, pero que de alguna manera siempre necesita un pequeño préstamo para mantener a flote su última aventura empresarial. Lo mejor de todo es que actúan como si debiera estar agradecido, como si hubiera ganado una lotería cósmica al poder financiar sus estilos de vida mientras me tratan como si fuera invisible. Es como ser un fantasma, excepto que los fantasmas al menos tienen la satisfacción de asustar a la gente de vez en cuando. Yo solo puedo ver cómo se vacía mi cuenta bancaria mientras finjo no darme cuenta de los ojos en blanco cuando me atrevo a hablar en la cena. Tomemos esta mañana, por ejemplo. Me desperté esperando, bueno, quizás sería más exacto decir esperando, que alguien recordara que es mi cumpleaños. No pido un desfile por la avenida Michigan ni nada parecido. Solo un oye, Marcus, feliz cumpleaños, habría estado bien. Pero no. Clare se levantó de la cama, revisó su teléfono durante 20 minutos mientras yo fingía estar dormido, y luego se metió en el baño como si yo no existiera. La oí hablar por teléfono con Isabelle planeando un almuerzo en ese sitio carísimo de Back Street, discutiendo si deberían hacerse la manicura antes o después de ir de compras. Ni una sola vez mencionó que su marido celebraba otro año soportando este circo. Margaret no fue mejor. Me crucé con ella en el pasillo y apenas levantó la vista de su tableta, donde estaba mirando listados de propiedades inmobiliarias, probablemente buscando otra propiedad para que yo ayudara a financiar. Buenos días, Margaret, dije como el educado maridito que soy. Ella gruñó algo que podría haber sido un saludo o una indigestión. Es difícil saberlo con ella. ¿E Isabelle? Bueno. Todavía estaba inconsciente a las 10 de la mañana, lo que es prácticamente el amanecer para alguien cuya mayor responsabilidad es decidir qué filtro de Instagram la hace parecer más auténtica. La chica trata el sueño como si fuera un deporte olímpico, y va a por la medalla de oro. Aquí estoy sentado,
dibujando planos para edificios que nos sobrevivirán a todos, mientras mi familia política me trata como si fuera una especie de cajero automático conveniente que de vez en cuando ofrece opiniones no deseadas. El proyecto Morrison es mi bebé. Una transformación completa de 6 manzanas que traerá empleo, vivienda y esperanza a un barrio que ha sido olvidado por todos, excepto por los traficantes de drogas y los urbanistas a los que les encanta calificarlo de económicamente desfavorecido. He puesto mi corazón en estos diseños. Trabajando hasta altas horas de la noche mientras Clare ve reality shows sobre mujeres que hacen que mi familia política parezca humilde. Solo las características sostenibles ahorrarán a los residentes miles en costos de energía. Y los espacios comunitarios que he incorporado darán a las familias lugares para reunirse, a los niños lugares para jugar de forma segura, y a los mayores lugares para disfrutar de sus años dorados sin miedo. Pero intenta explicarle eso a Clare. La semana pasada, cuando estaba emocionado por conseguir la aprobación de los sistemas de tejado verde, me miró como si acabara de decirle que me iba a dedicar a la lucha de pulgares competitiva. «Qué bien, cariño», dijo. Luego, inmediatamente, se lanzó a una historia sobre cómo el novio de la prima de la amiga de Isabelle podría conseguirles entradas VIP para alguna gala benéfica que cuesta más por plato de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. La cosa es que yo solía pensar que esto era temporal, que con el tiempo verían lo duro que trabajo, lo mucho que me sacrifico, como he financiado básicamente todo su estilo de vida mientras mis propios sueños se archivaban bajo un «quizá algún día». Pensé que Clare se había casado conmigo por algo más que seguridad financiera. Pensé que Margaret acabaría por cogerle cariño al tipo que ha estado manteniendo sus luces encendidas. Pensé que Isabelle maduraría y se daría cuenta de que el dinero no aparece por arte de magia solo porque seas guapa y sepas poner mala cara. Pensé muchas cosas. Resulta que el pensamiento y la realidad tienen tanto en común como el tiempo de Chicago y el sentido común, es decir, no mucho. Pero hoy se siente diferente de alguna manera. Quizás sea porque estoy oficialmente más cerca de los 40 que de los 30. O quizás sea porque he pasado la mañana de mi cumpleaños solo con mis borradores mientras mi esposa planeaba su calendario social sin mí. Sea lo que sea, algo está cambiando dentro de mí, como placas tectónicas preparándose para un terremoto. He estado documentando cosas últimamente. Gastos, conversaciones, los pequeños momentos que revelan quiénes son estas personas realmente cuando creen que nadie las mira. Llámalo costumbre profesional o llámalo preparación, pero los arquitectos no solo diseñan edificios. Planificamos para las contingencias. Y algo me dice que voy a necesitar un plan de contingencia muy grande. Así que, ¿quieres saber cómo fue la noche de mi cumpleaños? Abróchate el cinturón, amigo, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente con clase. Y por con clase, quiero decir tan elegante como un incendio de contenedor de basura en un vestido de novia. Entré en nuestra entrada circular sobre las 7:30 después de pasar el día en la oficina fingiendo que diseñar viviendas sostenibles para familias desfavorecidas era suficiente para llenar el vacío con forma de cumpleaños en mi pecho. Lo primero que noté fue que nuestra entrada parecía un concesionario de coches de lujo que había explotado. Estoy hablando de dinero serio aquí. Un Rolls-Royce Phantom azul medianoche que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Un Bentley blanco perla que gritaba, tengo más dinero que sentido común. Y un Ferrari tan rojo que parecía que estaba sangrando arrogancia automovilística por toda nuestra mampostería de piedra italiana importada. Ahora podrías pensar que estaría emocionado. Quizá mi amada familia había planeado una fiesta sorpresa para el bueno de Marcus. Quizá habían recordado que era mi cumpleaños después de todo y habían decidido organizarme una celebración digna del tipo que evita que sus tarjetas de crédito sean rechazadas en Nordstrom. Sí, claro. Y quizá los cerdos empezarían a volar en formación sobre el lago Michigan mientras cantaban melodías de espectáculos. Entré por nuestra puerta principal, la de los paneles de caoba tallados a mano que yo había hecho restaurar por artesanos que cobraban más por hora de lo que algunas personas ganan en una semana, e inmediatamente comprendí lo que estaba pasando. La casa estaba iluminada como el 4 de julio. Pero en lugar de celebrar la independencia americana, aparentemente estábamos celebrando la independencia de mi dinero de mi cuenta bancaria. Los candelabros de cristal que yo había recableado el mes pasado brillaban como diamantes, arrojando una luz cálida sobre lo que parecía un reportaje de la edición, como gastar el dinero de tu marido de Architectural Digest.
las copas de champán cantaban sus pequeñas canciones de cristal mientras los camareros con uniformes blancos impecables, camareros que definitivamente estaba pagando yo, por cierto, se movían entre la multitud como fantasmas bien vestidos que llevaban oro líquido. Y la multitud, oh, esta era la flor y nata de Chicago. Reconocía la mitad de ellos de las páginas de Sociedad. El tipo de gente que asiste a galas benéficas no porque les importe la caridad, sino porque necesitan un lugar para lucir sus últimas compras de Cartier. Mujeres goteando joyas que podrían financiar el presupuesto de educación de un pequeño país. Hombres con relojes que costaban más que coches de lujo. Todos ellos riendo. Esa risa particular que la gente rica perfecciona. La que suena como monedas tintineantes, pero de alguna manera se las arregla para ser completamente desalmada. En el centro de todo estaba Margaret, mi querida suegra, que parecía haber saqueado las joyas de la corona de 3 monarquías diferentes. La mujer era prácticamente un anuncio andante de una joyería, con diamantes colgando de ella como adornos de Navidad en un árbol muy caro y muy crítico. Levantó su copa de champán. Y conociendo a Margaret, probablemente era del bueno, del que cuesta más por botella de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Por mi querida Isabelle, anunció con esa voz que reserva para los discursos públicos y la condescendencia privada. Y por el lanzamiento de su última aventura de boutique. Que sea tan exitosa como todos sus esfuerzos anteriores. Ahora, aquí es donde debo mencionar que los esfuerzos anteriores de Isabelle han tenido tanto éxito como una tetera de chocolate. Estaba la línea de cuidado de la piel orgánica que se hundió más rápido que Superman en el día de la colada. El negocio de velas artesanales que literalmente se hizo humo y la boutique de ropa vintage que se vintajeó a sí misma hasta la bancarrota. Pero bueno, ¿por qué dejar que una pequeña cosa como el fracaso constante te impida organizar otra fiesta financiada por los ahorros cada vez más mermados del marido de tu hermana? La multitud estalló en aplausos y vítores, y vi a mi cuñada disfrutar de la atención como un gato bajo un rayo de sol. Isabelle llevaba un vestido que probablemente costaba más que la mensualidad de mi coche, pareciendo en todo momento la empresaria de éxito que definitivamente no era. La chica podría venderle hielo a los esquimales, eso se lo concedo. Pero, por desgracia, su perspicacia para los negocios alcanzó su punto máximo en algún lugar al nivel de un puesto de limonada particularmente ambicioso. Fue entonces cuando hice mi entrada. Imagina esto. Yo, el tipo que realmente paga por este circo, entrando en mi propia casa como si estuviera colándome en la fiesta de otra persona. La conversación no se detuvo exactamente, pero definitivamente hizo esa cosa en la que el volumen baja y la gente empieza a hablar en susurros de escenario mientras finge no mirar. Me quedé allí un momento, asimilándolo todo. Las flores que probablemente costaron más que el alquiler de la mayoría de la gente. El catering que parecía que podría alimentar a un pequeño ejército. La fuente de champán. Sí, una fuente de champán. Porque aparentemente el champán normal no era lo suficientemente elegante para la celebración del último desastre empresarial de Isabelle. Y entonces Clare me vio, mi amada esposa desde hace 8 años, la mujer que prometió amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aunque aparentemente había estado contando con la parte de la riqueza. Inclinó la cabeza de esa manera que hace cuando está a punto de decir algo que suena dulce pero sabe a veneno. Oh, dijo, su voz con esa mezcla particular de sorpresa y condescendencia que había perfeccionado a lo largo de nuestros años de matrimonio. Hoy era tu cumpleaños. Permíteme repetir eso para enfatizar. Hoy era tu cumpleaños. En tiempo pasado, como si fuera algo que ocurrió en la historia antigua, no algo que estuviera ocurriendo literalmente ahora mismo, en este mismo momento. Mientras ella estaba en nuestra casa celebrando la última expedición quema dinero de su hermana. El silencio que siguió fue del tipo que normalmente experimentas justo antes de que llegue un tornado. ¿Sabes ese momento en que todos los pájaros dejan de cantar y el aire se vuelve denso y pesado y sabes que algo catastrófico está a punto de suceder? Sí, ese silencio. Entonces Margaret, que Dios bendiga su pequeño y negro corazón, soltó una risita. No una carcajada, fíjate, sino una risita. El tipo de sonido que haría una serpiente si las serpientes pudieran expresar diversión por el sufrimiento de los pequeños mamíferos. Bueno, entonces, Marcus, dijo, su voz goteando con el tipo de dulzura falsa que te da diabetes solo de escucharla. Hazte útil,
Asegúrate de limpiar lo nuestro cuando la noche termine. Y entonces, esta es la parte que realmente me afecta. Todos se rieron. Toda la sala estalló en carcajadas como si Margaret acabara de contar el chiste más divertido de la historia de la comedia. Estas personas, estos invitados que estaban bebiendo mi champán y comiendo mi comida en mi casa, pensaron que era absolutamente hilarante que el anfitrión fuera relegado a tareas de conserje en su propia celebración de cumpleaños que nadie se había molestado en reconocer. Me quedé allí viendo a esta gente reírse de mí, viendo a mi esposa sonreír esa sonrisa fría y calculadora que de alguna manera había confundido con calidez todos estos años, viendo a mi suegra tratarme como un empleado en mi propia casa. Lo curioso de tocar fondo es que te da una base realmente sólida sobre la que construir. Y eso es exactamente lo que estaba a punto de hacer. Todos se rieron esa noche. Todos excepto yo. Pero aquí está la cosa sobre el que ríe último. Generalmente es el que ríe mejor. ¿Sabes lo que es gracioso de ser llevado demasiado lejos? No es la explosión dramática que ves en las películas, donde el héroe lanza una silla a través de una ventana y pronuncia un discurso épico que hace que todos se den cuenta de que han sido seres humanos terribles. No. La vida real es más silenciosa que eso. La vida real es estar en tu propia sala de estar, rodeado de gente que se ríe a tu costa, y de repente sentir esta extraña sensación de claridad. Eso es exactamente lo que me pasó en ese momento. Mientras las palabras de Margaret flotaban en el aire como niebla tóxica y la risa de la élite social de Chicago resonaba en las paredes que yo personalmente había hecho pintar el verano pasado, algo dentro de mí simplemente hizo clic. No se rompió, hizo clic. Como una pieza de un rompecabezas que finalmente encuentra su lugar correcto. O una cerradura que se abre después de años de intentar con la llave equivocada. No discutí. Demonios, ni siquiera fruncí el ceño. ¿Quieres saber qué hice? Metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué mi cartera, la de cuero que Clare me había regalado por nuestro 5º aniversario, cuando todavía fingía que le importaban cosas como los aniversarios, y la deslicé en mi chaqueta. Luego me acerqué a la mesa auxiliar antigua donde siempre dejaba el reloj de mi padre. Lo único de valor que había logrado dejarme antes de decidir que un ataque al corazón a los 55 años era preferible a lidiar con las decepciones de la vida. El reloj era un Omega Seamaster de 1985. Nada demasiado lujoso para los estándares de Sheridan Road, pero había sido su compañero diario durante 20 años de trabajo en la construcción, y había sido el mío durante 8 años de proyectos de arquitectura y decepciones familiares. Me lo abroché a la muñeca con el tipo de cuidado deliberado que reservas para los momentos importantes, el tipo de momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Durante todo ese tiempo, la fiesta continuó a mi alrededor como si yo fuera un fantasma. Y, sinceramente, eso es exactamente lo que había sido durante años. Un fantasma que pagaba las facturas y arreglaba la fontanería y escuchaba quejas interminables sobre todo, desde el número de hilos de las sábanas de algodón egipcio hasta la temperatura de la bodega de vinos. Un fantasma que aparentemente se había vuelto tan transparente que su propio cumpleaños podía ser olvidado en favor de celebrar otra de las aventuras empresariales de Isabelle, garantizadas al fracaso. Margaret todavía presidía la corte cerca de la fuente de champán, deleitando a alguna pobre pareja con su última oportunidad de inversión inmobiliaria. Traducción, otro plan para que otras personas financiaran su estilo de vida mientras ella se llevaba el mérito de los beneficios y culpaba a las condiciones del mercado de las inevitables pérdidas. Isabelle se estaba haciendo selfies con sus amigas porque, al parecer, documentar tu falso éxito es más importante que lograr un éxito real. Y Clare estaba charlando con la esposa de ese cirujano plástico sobre su próximo fin de semana de spa en Napa. Porque, claramente, discutir sobre masajes con sabor a uva tiene prioridad sobre reconocer la existencia de tu marido. Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos sonaban sorprendentemente fuertes sobre el suelo de mármol que me había costado una pequeña fortuna y 3 discusiones con el contratista. Es curioso cómo te das cuenta de detalles como ese cuando estás viendo todo por lo que podría ser la última vez. El papel pintado a mano que había pedido especialmente de Italia. La carpintería a medida que los artesanos tardaron 6 semanas en instalar. Las alfombras persas que eran más antiguas que algunos países pequeños. Todo pagado por el tipo que aparentemente era invisible para todos los que lo disfrutaban. Ni una sola persona intentó detenerme. Ni una sola persona.
Piensa en eso por un minuto. Estoy saliendo de mi propia casa durante una fiesta que se está celebrando con mi dinero y más de 60 personas simplemente me ven irme como si fuera un camarero cualquiera saliendo a fumar un cigarrillo. Mi esposa, la mujer que supuestamente me ama lo suficiente como para haber prometido pasar su vida conmigo, ni siquiera hizo una pausa en su conversación sobre tratamientos de spa carísimos. Mi suegra, que ha estado viviendo de mi generosidad durante años, estaba demasiado ocupada planeando su próxima conquista financiera como para darse cuenta de que su principal fuente de financiación se estaba marchando. Y mi cuñada. Estaba demasiado ocupada fingiendo ser una empresaria de éxito como para darse cuenta de que su principal inversor estaba a punto de dejar de estar disponible para futuros rescates. El aire nocturno en la avenida Michigan me golpeó como una revelación. ¿Sabes cómo a veces no te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración hasta que finalmente exhalas? Así se sintió salir. El aire en esa mansión había estado cargado de derecho y sofocante con el peso de las expectativas no dichas. Aquí fuera, con el viento de Chicago cortando mi chaqueta de traje y las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres, podía volver a respirar. Me quedé allí un momento, mirando hacia la casa a través de esas ventanas ridículamente caras que había hecho de triple acristalamiento para la eficiencia energética. La luz cálida que se derramaba sobre el césped perfectamente cuidado hacía que toda la escena pareciera una tarjeta de Navidad, si las tarjetas de Navidad presentaran a gente egoísta celebrando su propia codicia mientras ignoraban al tipo que lo hizo todo posible. Fue entonces cuando saqué mi teléfono e hice una llamada que habría sorprendido al Marcus de esta mañana. Marqué a Alinea, el restaurante con estrellas Michelin del centro que llevaba meses queriendo probar, pero nunca pude porque Clare siempre encontraba razones por las que necesitábamos comer en los mismos aburridos lugares de la sociedad donde podía ver y ser vista por la gente adecuada. Alinea. Habla James. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era cálida, profesional, realmente interesada en ayudar en lugar de despachar. Hola, me gustaría hacer una reserva para esta noche, si es posible. Mesa del chef para uno. Hubo una breve pausa, probablemente porque la gente normal no llama para hacer reservas el mismo día en restaurantes que se reservan con meses de antelación. Pero entonces James volvió con algo que no había oído en mi propia casa en años. Entusiasmo. Déjeme ver qué puedo hacer por usted, señor. Esta noche es una velada especial, y siempre intentamos acomodar a los huéspedes que aprecian el arte culinario. ¿Puedo tener su nombre? Marcus Hall. Otra pausa. Está diferente. Señor Hall, el arquitecto. Creo que usted diseñó el edificio que alberga nuestro restaurante hermano en River North. Así es, señor. Sería un absoluto placer recibirle esta noche. Tenemos una cancelación en la mesa del chef para las 8:30. ¿Le vendría bien? Miré hacia la mansión una vez más, observando a través de las ventanas cómo mi familia continuaba su celebración de todo excepto de la persona que lo hizo posible. Las 8:30 sería perfecto. Maravilloso. Le veremos entonces, señor Hall. Y, señor, va a ser una velada excepcional. Mientras caminaba hacia mi coche, el sensato BMW del que Clare siempre se quejaba que no era lo suficientemente llamativo para nuestro estatus social, sentí algo que no había experimentado en años. Me tomó un momento identificarlo porque había pasado mucho tiempo desde que lo había sentido. Esperanza. Esta noche, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, alguien iba a tratar mi cumpleaños como si importara. Esta noche, iba a hacer algo solo para mí. No para Clare o Margaret o Isabelle o el desfile interminable de obligaciones sociales que había consumido mi vida. Esta noche, Marcus Hall iba a recordar lo que se sentía al importar. Déjame decirte algo sobre conducir por el centro de Chicago por la noche cuando acabas de abandonar tu propia fiesta de cumpleaños que nadie se molestó en reconocer. Es como ver la ciudad por primera vez. Las luces parecen más brillantes, la arquitectura parece más impresionante, y de repente recuerdas por qué te enamoraste de esta jungla de hormigón en primer lugar. Quizás sea porque, por primera vez en años, conducía a un lugar al que realmente quería ir, en lugar de hacer de chofer de mi esposa a otra reunión social sin sentido donde me quedaría de pie charlando sobre el dinero de otras personas. Alinea se encuentra en el piso 32 de un edificio que de hecho ayudé a diseñar en mis primeros días, antes de casarme y de que mi carrera se convirtiera en algo secundario para financiar el estilo de vida de Clare.
El viaje en ascensor me dio tiempo para pensar en la ironía. Aquí estaba yo, celebrando mi cumpleaños en un edificio que representaba quien solía ser. Escapando de una casa llena de gente que no tenía ni idea de quién soy en realidad. En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, supe que había tomado la decisión correcta. La entrada del restaurante era de una elegancia discreta. Sin accesorios dorados de mal gusto ni tonterías de cristal exageradas como las que Margaret insistía en que necesitábamos en casa. Solo líneas limpias, iluminación cálida y el tipo de atmósfera sofisticada que susurra clase en lugar de gritar riqueza. Michael Russo, el director del restaurante, me saludó como si fuera un miembro de la realeza de visita en lugar de un tipo teniendo una crisis de la mediana edad en un traje de $1000. Probablemente tendría unos 40 años, con el tipo de sonrisa genuina que no se ve mucho en mis círculos sociales habituales. Del tipo que llega a los ojos y realmente significa algo. Señor Hall, dijo, extendiendo su mano para un apretón firme que se sintió más sincero que cualquier interacción que hubiera tenido en todo el día. Es un absoluto placer conocerle. Nos sentimos honrados de tenerle cenando con nosotros esta noche. Y permítame ser el primero en desearle un muy feliz cumpleaños. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Aquí estaba un completo extraño. Alguien que no me debía nada. Alguien que nunca se había beneficiado de mi cuenta bancaria o de mis contactos. Y él fue la primera persona en todo el día en reconocer que estaba celebrando otro año de vida. De hecho, tuve que aclararme la garganta antes de poder responder. Gracias, Michael. Lo aprecio más de lo que crees. Sígame, señor. Tenemos algo especial planeado para usted. Me guió a través del comedor principal, pasando por mesas de parejas compartiendo conversaciones íntimas y socios de negocios cerrando tratos sobre comidas perfectamente preparadas. El ambiente era sofisticado sin ser pretencioso, exitoso sin ser ostentoso. Todo lo que mi vida hogareña no era. La mesa del chef estaba posicionada con una vista perfecta de la cocina abierta, donde podía ver a los artistas culinarios crear obras maestras comestibles con el tipo de pasión y precisión que yo solía aportar a mi trabajo arquitectónico antes de que se convirtiera en solo otra forma de financiar los sueños de otras personas. El asiento era cómodo, la iluminación era perfecta, y por primera vez en todo el día, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El chef Rodríguez preparará un menú degustación especial para usted esta noche, explicó Michael, maridado con vinos seleccionados específicamente para la ocasión. Entendemos que este es un cumpleaños significativo y queremos asegurarnos de que sea memorable por todas las razones correctas. Como si fuera una señal, un sumiller se acercó con una botella que parecía más antigua que algunos de los artefactos del Instituto de Arte. Señor Hall, nos gustaría comenzar su velada con un Burdeos de 1987, el mismo año en que usted nació. Ha estado envejeciendo durante 38 años, al igual que el cumpleañero. Casi me derrumbo allí mismo. Estas personas, estos completos extraños, habían puesto más atención en mi cumpleaños en 30 minutos que mi propia familia en 38 años. Habían investigado mi año de nacimiento, seleccionado un vino que había estado esperando toda su existencia para este momento, y lo habían presentado con el tipo de cuidado y atención que me hizo recordar lo que se sentía al ser valorado. El primer plato llegó como una obra de arte. Un delicado amuse bouche que parecía demasiado hermoso para comer, pero que sabía como si el cielo hubiera abierto una empresa de catering. Los sabores eran complejos, sofisticados, desafiantes, todo lo que mi paladar había estado anhelando después de años de comer en el mismo aburrido club de campo donde Claire insistía en que debíamos ser vistos. Mientras saboreaba cada bocado, podía oír al personal de cocina trabajando detrás de mí con un tipo de trabajo en equipo y respeto mutuo que no había experimentado en mi propia casa en años. Cantaban las órdenes con precisión militar, pero había alegría en sus voces, pasión en sus movimientos. Esta gente amaba lo que hacía, y se notaba en cada plato perfectamente presentado que salía de su espacio de trabajo. El segundo plato fue aún mejor. Raviolis de trufa de origen local que me hicieron entender por qué la gente escribe poesía sobre la comida. La pasta era casera, el relleno era divino y el aceite de trufa se aplicaba con el tipo de contención que separa el verdadero arte de la ostentación. Cada bocado era una revelación, un recordatorio de que algunas cosas en la vida merecen ser saboreadas en lugar de apresurarse para llegar a la siguiente obligación. Entre platos,
Me encontré revisando mi teléfono por costumbre. El Instagram de Clare estaba lleno de fotos de la fiesta, su sonrisa radiante mientras posaba con Isabelle, Margaret presidiendo la corte con sus amigos de la sociedad, la fuente de champán brillando en el fondo. Ni una sola mención a mí, ni una sola pista de que esta noche hubiera sido algo más que otra excusa para celebrar el último fracaso garantizado de Isabelle. Pero aquí está la cosa. Por primera vez, no me importó que publicaran sus fotos y fingieran que sus vidas eran perfectas. Yo estaba experimentando algo real, algo auténtico, algo que no requería pretensiones ni actuaciones. El tercer plato llegó con gran estilo. Carne de wagyu tan tierna que prácticamente se derretía en mi lengua. Maridada con una reducción que probablemente había tardado horas en perfeccionarse. El sumiller sirvió un vino que complementaba la carne tan perfectamente que era como si hubieran estado destinados el uno para el otro desde el principio de los tiempos. ¿Cómo está todo, señor Hall? Michael apareció a mi lado con el tipo de servicio atento que me hizo sentir como la persona más importante del edificio. Está perfecto, le dije, y lo decía en serio. Absolutamente perfecto. Nos alegramos mucho. El personal de cocina quería que le dijera que se sienten honrados de cocinar para el arquitecto que diseñó el complejo Morrison. Pasan por delante de sus edificios todos los días y se sienten orgullosos de trabajar en una ciudad moldeada por su visión. Fue entonces cuando sacaron la sorpresa de cumpleaños, una tarjeta escrita a mano firmada por cada cocinero, camarero, anfitrión y lavaplatos del restaurante. Mensajes sencillos como, feliz cumpleaños y gracias por hacer nuestra ciudad hermosa y espero que tu día especial sea tan increíble como tú. Me senté allí, rodeado de extraños que me trataron con más amabilidad y respeto del que mi propia familia jamás había tenido. Leyendo deseos de cumpleaños de personas que apreciaban mi trabajo y valoraban mis contribuciones a su mundo. Por primera vez en años, sentí que importaba. ¿Sabes lo que dicen de que la mejor venganza se sirve fría? Bueno, yo he estado enfriando la mía en el congelador de mi paciencia durante unos 6 meses, y esta noche parecía el momento perfecto para servirla con una guarnición de verdad y un acompañamiento de consecuencias largamente esperadas. Verás, mientras yo interpretaba el papel del marido invisible que mágicamente hace aparecer el dinero para financiar las fantasías de todos los demás, también había estado haciendo lo que hace cualquier buen arquitecto. Había estado documentándolo todo. Porque aquí está la cosa sobre construir un caso sólido. Ya sea para un proyecto de construcción o para una demolición completa del castillo de naipes de tu familia, necesitas una base de hechos, planos de evidencia y materiales que puedan resistir cualquier intento de reconstrucción. Durante meses, había estado construyendo mi caso en silencio, con cuidado, metódicamente. Cada acuerdo inmobiliario fraudulento que Margaret había orquestado usando mi nombre como garantía. Cada pequeño préstamo que Isabelle había suplicado para apuntalar su último desastre empresarial, completo con documentos falsificados que proclamaban éxito donde solo había fracaso. Cada tarjeta de crédito que Clare había abierto a mi nombre. Cada cuenta conjunta que vació para sus juergas de compras y fines de semana de spa. Cada decisión financiera tomada sin mi conocimiento pero con mi dinero. Soy un arquitecto, ¿recuerdas? No solo diseñamos edificios bonitos y esperamos que se mantengan en pie. Planificamos la integridad estructural. Calculamos las capacidades de carga y siempre, tenemos documentación detallada de cada viga, cada cable, cada vertido de cimientos. Y he estado aplicando esos mismos estándares profesionales a mi vida personal sin que nadie se diera cuenta. La carta había sido escrita hacía semanas, redactada y vuelta a redactar como el plano más importante de mi carrera. Había usado la vieja pluma estilográfica de mi padre, la que había llevado durante 20 años en obras de construcción y negociaciones comerciales, y mi mejor papel de carta, el grueso papel de Crane y Company que Clare había comprado para correspondencia importante. Pero que nunca usó porque enviar mensajes de texto era mucho más fácil que formular pensamientos completos. Esta noche, antes de irme de mi propia celebración de cumpleaños, había colocado esa carta exactamente donde debía estar, en el centro de la mesa del comedor, justo al lado de la ridícula escultura de hielo de un cisne que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de la gente. La posicioné para que, cuando la fiesta decayera y los invitados finalmente se fueran a casa a contar sus me gusta en las redes sociales, alguien inevitablemente notara el sobre con mi nombre escrito claramente en el frente.
La carta en sí era una obra maestra de rabia controlada y documentación fáctica. 3 páginas de mi mejor caligrafía. Cada palabra elegida con la precisión del bisturí de un cirujano. Sin arrebatos emocionales. Sin acusaciones dramáticas. Sin súplicas ni ruegos ni peticiones de explicaciones. Solo hechos. Hechos fríos, duros y legalmente documentados que pintaban una imagen tan clara que ni siquiera alguien tan delirante como Margaret podría negarla. Página 1. Detallaba los tejemanejes inmobiliarios de Margaret, las propiedades compradas con mi calificación crediticia, los préstamos garantizados contra activos que no sabía que poseía, los ingresos por alquiler que de alguna manera nunca llegaron a nuestras cuentas conjuntas. Tenía extractos bancarios, registros de propiedad e intercambios de correos electrónicos que ella creía haber borrado, pero que yo había recuperado de nuestro almacenamiento en la nube compartido porque, al parecer, las mentes maestras criminales no siempre entienden cómo funciona la tecnología. La página 2 estaba dedicada a las fantasías financieras de Isabelle. La boutique que solo existía sobre el papel. Las compras de inventario que en realidad eran juergas de compras personales. Los préstamos empresariales que había CEO firmado bajo la impresión de que sus empresas eran exitosas, cuando en realidad estaban perdiendo dinero más rápido que un tiburón con hemofilia. Tenía facturas, registros bancarios e incluso capturas de pantalla de ella borrando reseñas negativas de las redes sociales mientras publicaba historias de éxito falsas. La página 3 era mi favorita personal, un recuento detallado de las técnicas de financiación creativa de Clare. Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre sin mi conocimiento. Las cuentas conjuntas vaciadas para gastos del hogar que resultaron ser joyas y bolsos de diseñador. Las firmas falsificadas en solicitudes de préstamo para mejoras en el hogar que de alguna manera solo mejoraron su guardarropa. Documenté cada compra, cada retirada, cada mentira que se había contado a bancos y agencias de crédito usando mi nombre y reputación. Pero aquí está lo que hizo que esta carta fuera realmente devastadora. No solo había documentado sus delitos. También había documentado las soluciones. Números de cuenta del contable forense que ya había contratado. Información de contacto del especialista en investigación de fraudes que estaba a la espera. Números de referencia del abogado penalista que había revisado cada prueba y confirmado que sí, lo que habían estado haciendo no solo era moralmente reprobable, sino realmente ilegal. El párrafo final era mi parte favorita. Con efecto inmediato, ya no participaré en la ficción financiera de esta familia. Todas las cuentas conjuntas han sido congeladas a la espera de una investigación. Todas las tarjetas de crédito han sido canceladas. Todos los préstamos han sido reclamados y todas las futuras solicitudes de financiación se dirigirán a sus abogados individuales. Les sugiero que se pongan en contacto con ellos pronto, porque los van a necesitar. La había firmado con la misma pluma estilográfica que mi padre había usado para firmar contratos de construcción. La misma mano firme que había dibujado planos de edificios para la mitad del horizonte de Chicago. Mi firma era clara, segura y legalmente vinculante porque cada palabra de esa carta había sido revisada por abogados especializados en delitos de cuello blanco. El momento fue perfecto. Mientras ellas estaban arriba celebrando la última aventura condenada de Isabelle con un champán que costaba más por botella que las mensualidades del coche de la mayoría de la gente. Las consecuencias de sus acciones esperaban pacientemente sobre la mesa como una bomba de tiempo disfrazada de correspondencia. Habrían terminado su fiesta, enviado a sus invitados a casa, y luego descubierto que su castillo de naipes estaba a punto de convertirse en una casa de consecuencias. Incluso había incluido copias de todas las pruebas, organizadas y etiquetadas pulcramente en carpetas, como los dibujos arquitectónicos que había pasado mi carrera perfeccionando. Extractos bancarios en orden cronológico, intercambios de correos electrónicos clasificados por participante. Documentos legales organizados por la gravedad del fraude. Todo lo que necesitarían para entender exactamente lo jodidas que estaban. Presentado con la misma atención al detalle que aportaba a proyectos de construcción de millones de dólares. La parte más satisfactoria, había enviado copia carbón a todas las instituciones financieras, agencias de aplicación de la ley y organismos reguladores relevantes que pudieran estar interesados en su enfoque creativo del dinero ajeno. Para cuando leyeran mi carta, la mitad de la comunidad financiera de Chicago ya estaría revisando sus archivos y preparando sus propias cartas, del tipo que llega con sellos oficiales y requiere representación legal inmediata.
Llevaba esta carta conmigo durante semanas, esperando el momento adecuado para desplegarla. Esta noche, sentado en Alinea con mi Burdeos del año de mi nacimiento y mis tarjetas de cumpleaños escritas a mano de gente que realmente apreciaba mi existencia, casi podía imaginar la escena en la mansión, la fiesta decayendo, los invitados marchándose, y luego alguien, probablemente Isabelle, buscando a su próxima víctima para que limpiara su desastre, descubriendo mi pequeño regalo. La verdad servida fría y documentada por triplicado. A veces, los mejores regalos de cumpleaños son los que te haces a ti mismo. Imagina esto. Es casi medianoche. El champán ha perdido su efervescencia. La escultura de hielo se ha derretido en una pieza de arte abstracto que nadie quiere mirar. Y los últimos miembros de la élite social de Chicago finalmente se han tambaleado hacia sus coches carísimos, probablemente enviando mensajes de texto a sus conductores para evitar cualquier encuentro desafortunado con los controles de sobriedad. La mansión que había estado vibrando con risas falsas y codicia genuina durante las últimas 4 horas ahora se estaba sumiendo en ese tipo particular de silencio que llega después de una fiesta. Del tipo en el que puedes oír las mentiras resonando en las paredes. Isabelle, mi querida cuñada, estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, evitar cualquier trabajo real mientras se quejaba en voz alta de la necesidad de que alguien más lo hiciera. Estaba de pie al pie de nuestra gran escalera, la que tenía el pasamanos tallado a mano que yo había hecho restaurar por artesanos que cobraban más por hora de lo que algunas personas ganan en un día. Todavía llevaba su vestido ridículamente caro y parecía una princesa que acababa de descubrir que los castillos requieren mantenimiento. «Marcus», gritó, su voz con esa mezcla particular de derecho e irritación que había perfeccionado durante años de no oír nunca la palabra no. «¿Dónde estás? Ven a limpiar este desastre». Sus tacones repiquetearon sobre la alfombra persa con el ritmo de la impaciencia. Cada paso una pequeña nota de percusión en una sinfonía de su propia importancia. Probablemente ya estaba componiendo mentalmente la publicación de Instagram de mañana sobre su exitosa fiesta, completa con hashtags sobre emprendimiento y empoderamiento y cualquier otra palabra de moda que usara para disfrazar el hecho de que su perspicacia para los negocios alcanzó su punto máximo en algún lugar alrededor de un puesto de limonada. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras Isabelle se abría paso entre los escombros de su celebración, copas de champán abandonadas, servilletas arrugadas y los detritos generales que provienen de entretener a personas que confunden lo caro con lo valioso, llegó al comedor, donde el verdadero entretenimiento la estaba esperando. Allí, en el centro de nuestra mesa de comedor de caoba que había estado en la familia de Clare durante 3 generaciones, y probablemente había sido testigo de más delitos financieros que un banco suizo, se encontraba mi carta, posicionada exactamente donde la había dejado. Justo al lado del charco que solía ser una escultura de cisne de hielo. El sobre prácticamente brillaba bajo las luces del candelabro como un faro de verdad en un mar de engaño. El sobre era de papel de carta Crane & Company de color crema. El material caro que Clare había comprado para correspondencia importante, pero que nunca usó porque formular pensamientos completos era aparentemente demasiado esfuerzo. Mi nombre estaba escrito en el frente con la pluma estilográfica de mi padre. La misma caligrafía cuidadosa que había firmado contratos de arquitectura y permisos de construcción, y aparentemente, cartas de despedida a familias que confunden la amabilidad con la debilidad. Isabelle se detuvo en seco. ¿Conoces ese momento en las películas de terror cuando la música se detiene y todo se queda en silencio justo antes de que suceda algo terrible? Ese fue este momento. Excepto que en lugar de un asesino enmascarado saltando de un armario, era la perspectiva mucho más aterradora de consecuencias reales por años de fraude financiero. «Madre», chilló, su voz con el tipo de pánico que generalmente acompaña a los desastres naturales o a las auditorías fiscales. «Madre, baja aquí». Margaret descendió las escaleras como una reina acercándose a su trono. Excepto que esta reina en particular estaba a punto de descubrir que su reino estaba construido sobre arenas movedizas y la marea estaba subiendo. Todavía llevaba sus diamantes porque, al parecer, quitarse las joyas antes de acostarse era para los plebeyos, y tenía esa expresión imperiosa que ponía siempre que estaba a punto de dar una de sus conferencias sobre el comportamiento adecuado o la responsabilidad fiscal. Lo cual era irónico viniendo de alguien cuya idea de planificación financiera implicaba gastar el dinero de otras personas. «¿Qué pasa ahora, Isabelle?», exigió Margaret, la irritación goteando de su voz como veneno de una serpiente particularmente bien vestida.
Algunas de nosotras necesitamos nuestro sueño reparador, a diferencia de ciertas personas que piensan que pueden sobrevivir a base de champán y validación de las redes sociales. Pero cuando Isabelle señaló la mesa con un dedo tembloroso que todavía estaba adornado con anillos que probablemente yo había ayudado a financiar, la expresión de Margaret cambió de irritación a algo que se acercaba a una preocupación real. Porque allí, sentado inocentemente entre los escombros de la fiesta, había evidencia de que alguien en esta casa había estado prestando atención a algo más que al calendario social. Margaret se acercó a la carta como si pudiera explotar, lo cual, en cierto modo, iba a hacer absolutamente. Cogió el sobre con el tipo de manejo cuidadoso que normalmente se reserva para la porcelana antigua o los explosivos inestables, dándole vueltas en sus manos como si pudiera adivinar su contenido a través del costoso papel. ¿Qué es esto?, susurró. Y por primera vez en los 8 años que la conocía, Margaret sonaba insegura. No autoritaria, no condescendiente, no despectiva, solo insegura, como una mujer que comenzaba a darse cuenta de que los cimientos de su cómoda vida podrían no ser tan sólidos como había asumido. Fue entonces cuando Clare hizo su entrada. Atraída por el sonido de la inusual vulnerabilidad de su madre, entró en el comedor, todavía con su vestido de fiesta, su maquillaje aún perfecto a pesar de horas de besos al aire y risas falsas con los escaladores sociales más consumados de Chicago. Pero cuando vio a Margaret sosteniendo mi carta con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para citaciones judiciales o diagnósticos de cáncer, su sonrisa segura comenzó a flaquear por los bordes. ¿Qué pasa?, preguntó Clare, e incluso ella pudo oír el nerviosismo en su propia voz. Porque si Margaret, que podía negociar acuerdos inmobiliarios con la crueldad de un asaltante corporativo y la moral de un tiburón de préstamos, parecía preocupada, entonces algo iba seriamente mal en su mundo cuidadosamente construido. Las manos de Margaret temblaron ligeramente mientras abría el sobre. El sonido del papel rasgándose fue anormalmente fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. Desdobló mi carta con los movimientos lentos y deliberados de alguien que sabe que está a punto de leer su propio obituario y comenzó a leer las palabras que yo había elaborado con toda la precisión y atención al detalle que me habían convertido en uno de los arquitectos más respetados de Chicago. Ojalá hubiera podido estar allí para ver su cara. Mientras procesaba el primer párrafo, la forma en que sus ojos se habrían abierto de par en par al darse cuenta de que no había sido solo el cajero automático conveniente que ella pensaba que era, sino en realidad un arquitecto muy observador que había estado documentando cada tabla torcida en su casa de naipes financieros. ¿Qué es esto?, susurró de nuevo. Pero esta vez, no era una pregunta. Era el sonido de alguien viendo cómo todo su mundo se desmoronaba en tiempo real, como una demolición controlada, donde puedes ver cada piso aplastándose sobre el de abajo hasta que no queda más que polvo y arrepentimiento. Clare le arrebató la carta de las manos a su madre, sus ojos escaneando las palabras cuidadosamente escritas que detallaban cada transacción fraudulenta, cada documento falsificado, cada mentira sobre la que habían construido su estilo de vida. Y mientras leía, podía imaginar su perfecta compostura finalmente rompiéndose como un maquillaje caro bajo el calor. El castillo de naipes se estaba cayendo. Y la gravedad es una. ¿Sabes lo que es hermoso de la gravedad? No discrimina. No le importa si llevas ropa de diseñador o conduces un coche de lujo o vives en una mansión en Sheridan Road. Cuando los cimientos se desmoronan, todo cae exactamente a la misma velocidad. Y no hay absolutamente nada que puedas hacer para detenerlo, excepto mirar y rezar para caer en algún lugar blando. Por la mañana, y estoy hablando de esa brutal mañana de Chicago cuando el sol sale como un foco implacable sobre los errores de la noche anterior, las consecuencias de mi pequeña carta se estaban extendiendo por la comunidad financiera más rápido que un chisme en un brunte club de campo. Porque aquí está la cosa sobre los delitos de cuello blanco en una ciudad como Chicago. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Y cuando una ficha de dominó cae, el resto sigue con la precisión de un reloj suizo y la sutileza de un equipo de demolición. Los contratos de corretaje de Margaret fueron los primeros en caer. Había incluido cuidadosamente su número de licencia en mi documentación, junto con copias de los documentos falsificados que había utilizado para asegurar tratos que violaban más regulaciones que un bar clandestino durante la prohibición. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois no se anda con tonterías cuando se trata de fraude inmobiliario, especialmente cuando la evidencia se presenta con el tipo de organización meticulosa que hace que los fiscales lloren de alegría.
Su teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana, no con felicitaciones por la fiesta de anoche, sino con avisos de cancelación que sonaban como sentencias de muerte para su imperio cuidadosamente construido. La cuenta Henderson, valorada en 2 millones en comisiones potenciales, terminada con efecto inmediato. El acuerdo de desarrollo de Northshore del que había estado presumiendo durante meses, cancelado más rápido que una suscripción de Netflix después de una subida de precios. Incluso los pequeños inversores que le habían confiado sus fondos de jubilación se estaban retirando como pasajeros que abandonan un crucero que se hunde. Pero la destrucción profesional de Margaret fue solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo estaba sucediendo en el reino digital de Isabelle, donde su personaje en línea cuidadosamente curado se estaba derrumbando como una casa hecha de filtros de Instagram y pensamiento ilusorio. Verás, yo había incluido capturas de pantalla de sus registros financieros reales en mi carta. No los números de fantasía que publicaba en las redes sociales, sino los extractos bancarios reales que mostraban que su boutique perdía dinero más rápido que una máquina tragaperras con adicción al juego. Y cuando esos números se filtraron a unos pocos influencers clave que se especializaban en exponer a falsos emprendedores, bueno, digamos que Internet tiene tanta piedad como una manada de lobos que descubre un ciervo herido. Su número de seguidores, que había estado inflando artificialmente con bots y participación falsa, comenzó a caer como la temperatura durante una ventisca de Chicago. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de metas, y reina, a alerta de fraude y de exposición acompañados de capturas de pantalla de sus desastres financieros reales. Las blogueras de estilo de vida que habían estado presentando su historia de éxito ahora publicaban retractaciones y disculpas, distanciándose de ella como si tuviera un caso contagioso de bancarrota. La parte realmente hermosa fue ver cómo sus asociaciones de marca se evaporaban en tiempo real. La compañía de joyería que le había estado pagando por posar con sus productos, canceló su contrato y exigió la devolución de su mercancía. La marca de moda que la había estado presentando en sus campañas, la borró de su sitio web tan a fondo que era como si nunca hubiera existido. Incluso la cafetería local que le había estado dando lattes gratis a cambio de menciones en Instagram dejó de devolverle las llamadas. Pero Clare estaba experimentando su propio tipo especial de apocalipsis financiero. Porque mientras ella había estado viviendo a lo grande con tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, yo había estado construyendo un rastro de papel que haría que la sala de pruebas del FBI pareciera desorganizada. Sus tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas en los momentos más embarazosos posibles. Imagina esto. Está en Nordstrom intentando comprar un bolso que cuesta más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Y el vendedor tiene que usar esas tijeras humillantes en su tarjeta platino justo allí, delante de otros clientes. Las cuentas conjuntas que había estado saqueando para sus juergas de compras estaban congeladas más que el lago Michigan en enero, con investigadores federales revisando cada transacción como arqueólogos examinando artefactos antiguos. El club de campo donde había estado pavoneándose durante años, sugirió amablemente que podría considerar arreglos de comedor alternativos hasta que su situación financiera temporal se resolviera. Traducción, no querían asociarse con alguien cuyo esposo había presentado cargos por fraude y estaba cooperando con los investigadores federales. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. Su mansión, ese hermoso y extenso monumento al dinero de otras personas que había sido el centro de su universo social, de repente parecía mucho menos permanente. Porque cuando has estado usando una propiedad como garantía para préstamos que no puedes pagar, y cuando esos préstamos se obtuvieron por medios fraudulentos, los bancos tienden a ponerse irritables con cosas como la propiedad y la posesión legal. El aviso de ejecución hipotecaria llegó por correo certificado un martes, entregado por un cartero que probablemente no tenía idea de que llevaba el certificado de defunción de todo su estilo de vida. Margaret lo firmó con manos que temblaban como hojas de otoño porque incluso ella entendía lo que significaban esos sellos oficiales y ese lenguaje legal. Fin del juego. Hagan las maletas y quizás empiecen a buscar propiedades de alquiler en barrios que no requieran fondos fiduciarios para la admisión. La ironía realmente deliciosa fue que su mansión, la que yo había estado manteniendo y mejorando con mi dinero durante años, estaba a punto de ser vendida para cubrir las deudas que ellas habían acumulado mientras me trataban como un mueble invisible. Todas esas renovaciones que había financiado, todas esas reparaciones que había organizado, todas esas mejoras que había hecho estaban a punto de beneficiar a algún comprador afortunado que obtendría el lugar por una fracción de lo que valía. Los reporteros aparecieron después,
porque los escándalos financieros que involucran a la élite social de Chicago son como la hierba gatera para los periodistas de investigación. Acamparon fuera de la mansión con cámaras y micrófonos, haciendo preguntas puntiagudas sobre fraude inmobiliario y malversación que Margaret, Isabelle y Clare estaban espectacularmente poco preparadas para responder. La misma entrada que había estado llena de coches de lujo solo unos días antes ahora estaba abarrotada de furgonetas de noticias y agentes judiciales. Sus vecinos, los mismos escaladores sociales que les habían estado besando el culo en las fiestas durante años, de repente desarrollaron una amnesia selectiva sobre sus amistades. Las llamadas telefónicas no se devolvían. Las invitaciones a almorzar desaparecieron. Y las publicaciones en redes sociales que una vez habían presentado fotos de grupo ahora mostraban ediciones misteriosas donde solían estar caras familiares. La red de chismes del club de campo, que una vez había difundido historias sobre sus últimas adquisiciones y triunfos sociales, ahora zumbaba con conversaciones susurradas sobre investigaciones federales y cargos criminales. Las mismas personas que se habían estado riendo a mi costa solo unos días antes ahora las evitaban como si tuvieran un caso contagioso de ruina financiera. Y a través de todo, mi teléfono permaneció misericordiosamente en silencio. Ni llamadas desesperadas pidiendo ayuda. Ni mensajes de voz llorosos prometiendo cambiar. Ni exigencias airadas de explicaciones. Porque al parecer, cuando has pasado años tratando a alguien como si no existiera, no se te ocurre contactarlo cuando más lo necesitas. El castillo de naipes no solo se había caído. Había sido demolido profesionalmente, con permisos. ¿Sabes lo que es gracioso de la libertad? No te das cuenta de cuánto peso has estado cargando hasta que finalmente lo dejas. Entrar en mi estudio de arquitectura esa primera mañana después de la detonación nuclear de mi matrimonio fue como salir a la luz del sol después de años en una cueva. Mis hombros estaban más rectos, mi cabeza estaba más despejada, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por el trabajo que me había hecho enamorarme de la arquitectura en primer lugar. Mi oficina en el piso 14 del edificio Morrison, sí, uno de mis propios diseños, lo que se sentía apropiadamente simbólico, había sido mi santuario durante los años más oscuros de mi matrimonio. Ventanas del suelo al techo con vistas al río Chicago. Mesas de dibujo posicionadas para captar la luz de la mañana y paredes llenas de premios y reconocimientos que mi familia nunca se había molestado en reconocer. Aquí era donde vivía Marcus Hall, el arquitecto, separado de Marcus Hall, el marido invisible y el cajero automático conveniente. Lo primero que hice fue llamar a mi asistente, Sara, y decirle que despejara mi agenda para nuevas reuniones con clientes. No porque me estuviera desmoronando. Todo lo contrario. Finalmente estaba listo para reconstruir. Y esta vez lo estaba haciendo bien. En una semana, mi teléfono no paraba de sonar. Resulta que cuando no estás constantemente distraído por el fraude financiero y el drama familiar, puedes concentrarte en crear edificios que mejoren la vida de las personas. El proyecto de reurbanización Morrison que había estado esbozando mientras mi familia ignoraba mi cumpleaños, fue aprobado rápidamente después de que el comité de planificación de la ciudad viera mi presentación. Pero eso fue solo el principio. Un promotor de Nueva York llamó para diseñar un complejo de viviendas sostenibles en Brooklyn. Un grupo ecologista de Tokio quería que les asesorara sobre un edificio de oficinas de cero emisiones. Una organización sin ánimo de lucro de Londres necesitaba a alguien que diseñara viviendas asequibles que no parecieran una prisión de hormigón. Proyectos que importaban. Clientes que valoraban la innovación por encima de la intimidación. Un trabajo que sobreviviría a las personas que lo crearon. Por primera vez en años, trabajaba porque me encantaba, no porque necesitara financiar el estilo de vida de fantasía de otra persona. Me quedaba hasta tarde, no porque estuviera evitando ir a casa, sino porque estaba genuinamente emocionado con los planes que estaba desarrollando. Tenía reuniones los fines de semana, no porque estuviera escapando de las obligaciones familiares, sino porque estaba colaborando con personas que compartían mi pasión por crear espacios que sirvieran a las comunidades en lugar de solo al ego. El dinero también era mejor, lo cual era irónico ya que ya no mantenía a 3 adultos adicionales con gustos caros y relaciones flexibles con la realidad financiera. Los clientes estaban dispuestos a pagar tarifas premium por un arquitecto que aportaba tanto experiencia técnica como entusiasmo genuino a sus proyectos. Mi reputación, que había sido sólida pero limitada por mis distracciones personales, de repente se disparó como un edificio que alcanza el cielo.
Pero aquí está lo que realmente lo cambió todo. Empecé a ser voluntario en el centro de acogida Riverside, en el lado sur. No porque la esposa de algún ricachón me dijera que quedaría bien para nuestro estatus social. No porque fuera una deducción de impuestos, sino porque genuinamente quería hacer algo que importara más allá de los márgenes de beneficio y los valores de las propiedades. El centro estaba alojado en un edificio que había visto días mejores. Probablemente alrededor de la época en que los Cavs ganaron la última Serie Mundial, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su estado. Cimientos agrietados, sistemas eléctricos anticuados, ventanas que dejaban entrar más aire frío que luz, y un sistema de calefacción que funcionaba tan fiablemente como los políticos de Chicago cumpliendo sus promesas. Pero los niños, tío, estos niños eran otra cosa. Les habían repartido manos que harían que los jugadores de póker profesionales se retiraran de inmediato. Pero seguían jugando con el tipo de determinación que avergonzaría a la mayoría de los adultos que conocía. Niños que habían sido rebotados entre hogares de acogida como bolas de pinball en una máquina. Que habían aprendido a no apegarse demasiado a nada porque todo era temporal. Que desarrollaron habilidades de supervivencia que la mayoría de nosotros nunca necesitamos pero que dábamos por sentadas. La primera vez que entré en su sala común, un espacio que intentaba ser alegre, pero que en su mayoría lograba ser deprimente, vi un potencial que nadie más estaba notando. No solo potencial en el edificio, sino potencial en los niños que intentaban hacer los deberes en mesas tambaleantes bajo luces fluorescentes que parpadeaban como luces estroboscópicas en una discoteca muy triste. ¿Eres otro trabajador social?, preguntó una niña que no podía tener más de 12 años, pero que tenía ojos que parecían haber visto 40 años de decepción. No, le dije. Soy arquitecto. Diseño edificios. Y creo que este lugar necesita un rediseño serio. Así fue como conocí a Destiny, que se convirtió en mi consultora no oficial sobre lo que los niños realmente necesitaban en un espacio vital. Tenía opiniones sobre todo. Requisitos de luz natural, configuraciones de espacio de estudio, la acústica óptima tanto para socializar como para el tiempo de tranquilidad. Era básicamente una crítica de arquitectura de 12 años con mejores ideas que la mayoría de mis colegas profesionales. Durante las semanas siguientes, empecé a pasar mis tardes en el centro. No solo como voluntario, sino escuchando realmente lo que los niños y el personal necesitaban. No lo que los burócratas pensaban que necesitaban. No lo que quedaba bien en las solicitudes de subvención, sino lo que realmente mejoraría sus vidas diarias. Empecé a esbozar planos para una renovación completa. Espacios que se sentirían como un hogar en lugar de una institución. Áreas comunes diseñadas tanto para la comunidad como para la privacidad. Salas de estudio con iluminación y amortiguación de sonido adecuadas. Una cocina donde los niños pudieran aprender a cocinar comida de verdad en lugar de solo calentar basura procesada. Espacios exteriores donde pudieran cultivar huertos y jugar de forma segura. Cuanto más tiempo pasaba allí, más me daba cuenta de que estos niños entendían algo que mi antigua familia nunca entendió. La diferencia entre tener cosas y tener valor. Apreciaban cada pequeña mejora, celebraban cada pequeña victoria y se apoyaban mutuamente a través de reveses que aplastarían a la mayoría de los adultos. Cuando les mostré mis diseños preliminares para la nueva instalación, sus reacciones valieron más que cualquier premio de arquitectura que hubiera recibido. Sus ojos se iluminaron con el tipo de esperanza que el dinero no puede comprar y el derecho no puede fingir. Hicieron preguntas sobre los plazos de construcción y la ingeniería estructural como si estuvieran personalmente involucrados en cada viga y cada cable. ¿De verdad se verá así?, preguntó Destiny, estudiando mis renders con la intensidad de un juez del Tribunal Supremo revisando el derecho constitucional. Mejor, le prometí, porque tú me vas a ayudar a diseñarlo. Esa noche, trabajé hasta las 3 de la madrugada refinando los planos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque por primera vez en años, estaba construyendo algo para gente que realmente lo apreciaría. Gente que entendía que el refugio no es solo paredes y techos, sino crear espacios donde los sueños puedan crecer y los futuros puedan construirse. Finalmente estaba recordando por qué me hice arquitecto en primer lugar. Para crear espacios que mejoren la vida de las personas. Y mi vida, definitivamente estaba mejorando. Déjame pintarte un cuadro de ironía tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo de mantequilla y servirla en un brunch de club de campo.
¿Recuerdas esa gran mansión en Sheridan Road donde solían tratarme como un mueble caro que de vez en cuando ofrecía opiniones no deseadas? Bueno, esa obra maestra arquitectónica, la que yo había mantenido y mejorado con mi propio dinero durante años, ahora era el problema de otra persona. Y mi antigua familia estaba experimentando lo que generosamente podrías llamar un ajuste de estilo de vida. Su nuevo alojamiento era un apartamento de 2 dormitorios en Rollers Park, que es un barrio perfectamente respetable si no estás acostumbrado a vivir en una casa que podría pasar por un pequeño hotel. El edificio de apartamentos era una de esas construcciones de los años 70 que gritaba funcional pero no lujoso, con paredes finas, fontanería cuestionable y el tipo de moqueta beige que había visto más drama que una telenovela, pero conservaba aproximadamente la misma dignidad. Margaret, la antigua reina del fraude inmobiliario de Chicago, ahora estaba descubriendo lo que se sentía al estar en el lado receptor de la realidad del mercado inmobiliario. Su dormitorio, y uso ese término con ligereza ya que apenas era lo suficientemente grande para una cama de matrimonio y una cómoda de IKEA, se había convertido en un monumento a la grandeza caída. Ropa de diseñador que solía colgar en un vestidor del tamaño de la sala de estar de la mayoría de la gente ahora estaba apretujada en un armario de aglomerado que crujía cada vez que lo abría. La mujer que solía presidir la corte en restaurantes donde la carta de vinos costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente ahora estaba sentada en una mesa de juego que compró en una venta de garaje, mirando un teléfono que se había vuelto tan silencioso como una tumba. Su lista de contactos, que solía leerse como un quién es quién de la sociedad de Chicago, ahora era tan útil como una tetera de chocolate. Es increíble lo rápido que la gente olvida tu número cuando el FBI empieza a hacer preguntas sobre tus prácticas empresariales. Llevaba el mismo atuendo de tienda de segunda mano durante 3 días. Una blusa de poliéster que probablemente costaba menos que uno de sus viejos pañuelos de seda y pantalones que habían visto mejores décadas. Sus joyas, lo poco que quedaba después de las incautaciones de activos, consistían en un anillo de bodas de su difunto esposo y un reloj que daba la hora con la misma precisión que un reloj de sol en un sótano. Los diamantes que solían colgar de ella como adornos de Navidad en un árbol muy caro se habían vendido para pagar los honorarios legales que seguían creciendo más rápido que las malas hierbas en un solar abandonado. La parte realmente hermosa era verla intentar mantener su dignidad mientras aprendía a comprar en supermercados de descuento. Imagina esto. Una mujer que solía recibir sus compras de compradores personales. Ahora de pie en el pasillo de los cereales en Aldi, tratando de entender por qué necesitaba una moneda de 25 centavos para usar un carrito de la compra. Había intentado negociar con el cajero sobre las tarifas de las bolsas, aparentemente pensando que sus décadas de manipulación inmobiliaria la habían preparado para las transacciones minoristas. Alerta de spoiler, no lo habían hecho. Mientras tanto, Isabelle estaba experimentando su propia versión especial de terapia de realidad en una cafetería llamada Hecho y Dicho, un nombre que probablemente pretendía ser ingenioso, pero que en su mayoría lograba ser profético. Mi antigua cuñada, que solía publicar citas inspiradoras sobre el espíritu empresarial mientras gastaba el dinero de otras personas, ahora llevaba un delantal marrón y aprendía que el servicio al cliente es significativamente más difícil cuando los clientes no te pagan por posar con sus productos. Su cuenta de Instagram, que solía mostrar un estilo de vida que era una parte aspiracional y 3 partes ficción, se había convertido en un cementerio de publicaciones borradas y comentarios amargos de antiguos seguidores que se sentían personalmente traicionados por sus fantasías financieras. Los pocos cientos de suscriptores que le quedaban estaban allí principalmente por la misma razón por la que la gente reduce la velocidad para mirar los accidentes de coche. Curiosidad morbosa sobre lo lejos que puede caer alguien cuando la gravedad finalmente lo alcanza. El trabajo en sí era una clase magistral de humillación para alguien que había pasado años fingiendo que influencer era una carrera legítima. Tenía que despertarse a las 5 de la madrugada, que para Isabelle era básicamente mitad de la noche, y pasar 8 horas preparando café para personas que realmente contribuían con algo útil a la sociedad. Sus compañeros de trabajo eran en su mayoría estudiantes universitarios que trabajaban más duro en un turno de lo que ella había trabajado en toda su vida adulta. Y tenían exactamente cero paciencia con sus quejas sobre esto no es a lo que estoy acostumbrada. La ironía realmente deliciosa era verla intentar aplicar sus habilidades de networking a los clientes de la cafetería. Intentaba convertir cada transacción en una oportunidad de negocio, presentando su experiencia inexistente a los viajeros que solo querían cafeína y un recibo. ¿Ha considerado alguna vez diversificar su cartera de inversiones?
Le preguntaba a alguien que pedía un latte, aparentemente sin entender que la mayoría de la gente no discute su planificación financiera con baristas que no saben cómo hacer funcionar la máquina de espresso. Y luego estaba Clare, mi amada exesposa, que estaba descubriendo que el mercado laboral tiene sorprendentemente poca demanda de mujeres cuyas principales cualificaciones incluyen lucir bien en galas benéficas y se casó bien. Su currículum, si es que se le puede llamar así, se leía como un catálogo de pasatiempos caros disfrazados de experiencia profesional, coordinadora de voluntarios para la Gala de la Sinfónica, miembro de la Junta del Club de Jardinería, presidenta del comité para varios eventos de recaudación de fondos. Todos puestos no remunerados que sonaban impresionantes en cócteles, pero que no significaban absolutamente nada para los empleadores reales. La pila de cartas de rechazo en su lado de su mesa de comedor compartida, una cosa tambaleante que había comprado en una tienda de segunda mano que habría hecho reír a nuestra antigua ama de llaves, crecía más alta que la Torre Sears. Puestos de nivel inicial en empresas de marketing, roles de asistente administrativo en organizaciones sin fines de lucro, incluso trabajos de venta al por menor en grandes almacenes donde solía comprar. Todo el mundo rechazaba a Clare Hall como si fuera leche caducada. Las entrevistas que sí lograba conseguir eran ejercicios de desconcierto mutuo. Los posibles empleadores le preguntaban sobre su experiencia con hojas de cálculo, y ella hablaba de organizar los planos de asientos para las cenas. Le preguntaban sobre su experiencia en servicio al cliente, y mencionaba la vez que devolvió un vestido que no le quedaba bien. Querían saber sobre sus habilidades para resolver problemas, y describía la resolución de conflictos entre escaladores sociales rivales en eventos de recaudación de fondos. Pero aquí está la parte que realmente me afectó. Cada mes, como un reloj, recibían un sobre de mi parte. Un sobre de negocios blanco y liso, sin remitente, que contenía un cheque por exactamente la mitad de su alquiler. No porque me sintiera culpable. La culpa era un lujo al que había renunciado junto con la subvención de sus estilos de vida. No porque todavía las amara. El amor había muerto en algún lugar entre el fraude financiero y la humillación del cumpleaños. Enviaba esos cheques por costumbre. De la misma manera que podrías dejar comida para un gato callejero que no te gusta particularmente pero que no quieres ver morir de hambre. Cada sobre también contenía las cartas que me seguían enviando, sin abrir. Devolver al remitente, como correo no deseado. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus elecciones, con un asiento de primera fila para ver a la gravedad hacer su trabajo. Un año después, estaba sentado en la misma silla donde comenzó toda esta historia. Mi mesa de dibujo en lo que solía ser la biblioteca de la mansión, pero que ahora era el estudio de diseño luminoso y aireado del recién inaugurado centro comunitario Riverside. Sí, así es. Compré el edificio que solía albergar el centro de acogida, lo vacié por completo y lo reconstruí en algo que haría que esos niños sintieran que importaban. Porque aquí está la cosa sobre las segundas oportunidades. A veces tienes que construirlas tú mismo. La luz de la mañana entraba a raudales por ventanas que realmente dejaban pasar la luz en lugar de existir solo para aparentar, iluminando los planos arquitectónicos de mi próximo proyecto, un desarrollo de viviendas sostenibles en Detroit, donde las familias podrían ser propietarias de sus hogares en lugar de solo soñar con ellos. Pero hoy no se trataba de trabajo. Aunque el trabajo se había convertido en algo que realmente disfrutaba de nuevo en lugar de solo soportar. Hoy era mi 39 cumpleaños, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, realmente tenía ganas de celebrarlo. La primera pista de que este cumpleaños sería diferente llegó exactamente a las 7 de la mañana cuando escuché el sonido de susurros ahogados y risitas mal reprimidas provenientes de la sala de actividades principal. Ahora, si alguna vez has intentado organizar una sorpresa para alguien mientras trabajas con una docena de niños de entre 8 y 17 años, sabes que la sutileza no es exactamente su punto fuerte. Es como intentar esconder una banda de música en una biblioteca. Técnicamente posible, pero vas a oír las tubas. Fingí estar absorto en mis planos mientras los sonidos de lo que claramente era una operación encubierta resonaban por el centro. Sillas moviéndose, discusiones susurradas sobre la coordinación de colores, y al menos 3 casos de alguien siseando, «cállate. Nos va a oír». Lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Estos niños tenían muchos talentos, pero el sigilo no era uno de ellos. Destiny apareció en mi puerta sobre las 8:30, tratando de parecer casual,
pero prácticamente vibrando de emoción. Había crecido unos 15 centímetros en el último año y había desarrollado el tipo de confianza que proviene de que los adultos escuchen realmente tus opiniones en lugar de solo tratarte con condescendencia. Señor Hall, dijo, intentando sonar despreocupada y fallando estrepitosamente. Necesitamos que venga a ver algo en la sala de actividades. Hay un problema con la lámpara. Levanté la vista de mis planos, reprimiendo una sonrisa. ¿La lámpara que acabamos de instalar el mes pasado? ¿La que costó más que mi primer coche? Sí, ¿esa? Está haciendo ruidos raros. ¿Ruidos raros? Como ruidos de canción de cumpleaños. La niña tenía muchas virtudes, pero mentir no era una de ellas. Me levanté, fingiendo estar preocupado por nuestra situación de iluminación potencialmente musical. Bueno, será mejor que vayamos a investigar este grave problema eléctrico. Caminando hacia la sala de actividades, pude oír más conferencias susurradas y lo que sonaba como alguien practicando las primeras notas de cumpleaños feliz con lo que sospechaba era una armónica muy desafinada. El centro se había convertido en el hogar de unos 15 niños durante el último año, desde el pequeño Marcus, sí, le pusieron mi nombre, lo que todavía me emocionaba un poco, hasta Rebecca, que tenía 17 años y planeaba estudiar ingeniería en la universidad el próximo año con la beca que le habíamos ayudado a solicitar. Destiny abrió la puerta de la sala de actividades y me golpeó una pared de sonido que fue probablemente la cacofonía más hermosa que jamás había oído. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, señor Hall! La habitación se había transformado en algo que parecía una fiesta de cumpleaños que había explotado de la mejor manera posible. Decoraciones hechas a mano cubrían cada superficie. Serpentinas de papel de construcción en colores que definitivamente no habían sido diseñados por ningún decorador profesional. Carteles dibujados a mano que decían cosas como, «Feliz cumpleaños al mejor arquitecto de todos los tiempos» y «El señor Hall es genial y viejo». Los niños claramente habían saqueado todos los materiales de arte del edificio y los habían usado con un tipo de entusiasmo que ignoraba la estética convencional que solo los niños pueden lograr. Pero la pieza central era un pastel que parecía haber sido decorado por un comité de niños de 8 años con su bidón de azúcar armados con todos los tubos de glaseado que pudieron encontrar. Estaba torcido, cubierto con suficientes chispas como para financiar el Producto Interior Bruto de un pequeño país, y tenía feliz 39 cumpleaños, Marcus escrito en un glaseado de 3 colores diferentes y aproximadamente 4 fuentes distintas. Era absolutamente horrible y completamente perfecto. «Lo hicimos nosotros mismos», gritó Tommy, un niño de 10 años que se enorgullecía de todo lo que hacía, ya fuera la tarea o la decoración de pasteles. Rebecca ayudó con las partes del horno porque no se nos permite usar el horno sin supervisión, pero nosotros hicimos toda la decoración. Se nota, dije, y lo dije como el mayor cumplido. Es el pastel más hermoso que he visto. Y entonces me entregaron las tarjetas. No tarjetas compradas en la tienda con mensajes genéricos, sino tarjetas hechas a mano en las que claramente habían pasado horas. Tarjetas con dibujos de edificios que se suponía que eran mis diseños, pero que parecían más arte abstracto creado por alienígenas muy optimistas. Tarjetas con mensajes como, «Gracias por darnos un hogar de verdad». Y, «Eres el mejor adulto que conocemos». Y, «Feliz cumpleaños a nuestra persona mayor favorita». Pero fue la tarjeta del pequeño Marcus la que realmente me conmovió. Tenía 8 años y había sido rebotado entre hogares de acogida desde los 3, sin quedarse nunca en ningún sitio el tiempo suficiente para sentir que pertenecía. Su tarjeta era un dibujo de figuras de palo de pie frente a un edificio que definitivamente se suponía que era el centro y estaba escrita en crayón con la caligrafía cuidadosa de alguien que todavía está aprendiendo cómo funcionan las letras. «Gracias por hacernos una familia». Fue entonces cuando me derrumbé. No del tipo digno de una sola lágrima rodando por la mejilla que ves en las películas, sino del tipo de llanto desconsolado a gritos, sin poder respirar, que ocurre cuando alguien te da un puñetazo directo en los sentimientos. Estos niños que habían sido abandonados, descuidados, barajados a través de un sistema que los trataba como papeleo en lugar de personas, me estaban llamando familia. Yo, el tipo que había pasado años siendo invisible para las personas que se suponía que más lo amaban, estaba siendo reclamado por niños que tenían todas las razones para no confiar en los adultos, pero que eligieron confiar en mí de todos modos. «¿Está bien, señor Hall?», preguntó Destiny,
con cara de preocupación. ¿Le hemos puesto triste? No, logré decir entre las lágrimas que no paraban de salir. Me habéis hecho feliz. Más feliz de lo que he estado en 39 años. Y fue entonces cuando realmente me sorprendieron. Cada uno de ellos, desde Marcus de 8 años hasta Rebecca de 17, me rodearon en lo que solo puede describirse como el mejor abrazo grupal del mundo. No porque sintieran pena por mí, no porque pensaran que debían hacerlo, sino porque querían. Porque a sus ojos, yo no era solo el tipo que les había construido un lugar mejor para vivir. Yo era familia. Pasamos el resto del día comiendo un pastel terrible y maravilloso, jugando a juegos que no tenían reglas y haciendo suficiente ruido como para molestar a todos los vecinos en un radio de 3 manzanas. Y cuando llegó la noche, no me fui a casa a un apartamento vacío para cuidar mi soledad con whisky caro y revistas de arquitectura. Me quedé justo donde estaba, rodeado de la familia que había construido en lugar de la que me había tocado nacer. La familia que me eligió tanto como yo los había elegido a ellos. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con otra llamada de Clare. Lo miré por un momento, luego lo puse boca abajo sobre la mesa junto a mi pila de tarjetas de cumpleaños de niños que realmente conocían mi valor. Ya tenía todo lo que necesitaba. Este era el cumpleaños que siempre había merecido, celebrado con la familia que siempre había querido.